¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson del canal Iván Donaldson. Eso. En esta ocasión presentando la historia de un personaje enigmático de la literatura, especialmente la literatura inglesa, aunque bueno, ya sus libros son muy famosos, especialmente uno por ahí que vamos a comentar en unos momentos. Y estamos hablando del famoso Aldous Huxley, autor de esta gran novela, que es la que más conocen, aunque hay muchas que también fueron muy preponderantes, pero la que hablamos aquí se llama Un Mundo Feliz, que pues ya iremos platicando, ¿no? de qué habla. Entonces por eso lo consideramos un gran maestro del multiverso, además de también muchos detalles que impregnan su vida de misticismo, de misterio, pero sobre todo de una mente y creatividad muy prolíficas. Y sobre todo esta parte de la famosa muerte psicodélica, ¿no? Y bueno, ya irá saliendo con el tema, pero consideramos que Aldous Huxley pues es uno de los grandes maestros del multiverso, porque también fue, consideramos que el primero en hablar de estas cosas, sobre todo en su época psicodélica, ¿no? Precisamente. Así que bueno, pues sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Sí, y sobre todo porque creo que es muy importante esta etapa psicodélica y consideramos que es un maestro del multiverso porque además toda su obra influyó en muchísimas otras personas posteriormente. De hecho hay algunos que creen que otra de sus grandes obras llamada La Isla es parte de lo que después vendría a ser la New Age, ¿no? Es como fundó las bases. Como la gran utopía. O inclusive que es el némesis, la contraparte, o su manera de disculparse por un mundo feliz y hacer algo que sí estaba padre, ¿no? Que sí estaba muy bello. Así que bueno, pues para comenzar diremos que el buen Aldous Huxley pues llegó a este mundo, ¿no? Llegó a la Tierra. Llegó a la Tierra. ¿En qué día, en qué año, en dónde? En 1894 en la ciudad de Surrey, Inglaterra. Y se dice que también en sus primeros años pues fue muy enfermizo. Era un chavo bastante despierto, pero al mismo tiempo pues estaba muy propenso a las enfermedades de su época, y además también nació en el seno de una familia que estaba llena de personalidades bastante reconocidos, científicos. Su abuelito era biólogo, el señor Thomas Huxley. Genetista, ¿no? Sí, y era biólogo, y de hecho pues fue gracias a esa influencia que él comienza a interesarse desde sus primeros años de uso racional, cuando él ya empezó a interesarse por las cosas. Su abuelita también, ¿no? Su abuela de nombre Humphrey Ward, ella también fue quien fue su principal influencia en las cuestiones de la literatura, y fue la que lo exhorta, de hecho lo cuida mucho tiempo, lo exhorta a escribir, a investigar, a adentrarse en el mundo de la literatura. Y ahí la tengo que arreglar porque no vaya a ser que alguien diga que nos equivocamos, y es que, mira, hasta se cayó por ahí los audífonos. Bueno, no es que el abuelo haya sido genetista, imagínate, no, pero sí tiene esta relación con Charles Darwin, ¿no? Y estas ideas de la evolución, sí, que estaba muy conectado, ¿no? Exacto, de hecho nace en una época muy controversial en la que el darwinismo pues viene a romper todas estas ideas cristianas, ¿no? De la concepción del universo, de la creación y todo eso. Entonces hay una fuerte división político, social, religiosa en ese tiempo. Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que eso es una época interesante por lo que platica Master Richard, y él pues fue influido, tanto así que no solamente su abuelo, también su padre tenía estudios en ciencia, ¿no? Un tío también, creo que toda la parte paterna era como muy científica, sí, y la parte materna era un poco más enfocada hacia las artes, tanto sí, así que su tía, que mencionaba Master Richard, que lo cuidó desde los 14 años, era una gran escritora. ¿Era su abuelita o su tía? Su tía. Sí, y entonces, como lo vemos, pues tenía como influencia de dos grandes mundos, y parece que al principio su idea era pues seguir los pasos, ya sea de un lado o de otro de la familia, y empieza a estudiar en las mejores escuelas de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Era así como, pues la verdad es que se ve que era una familia que tenía las suficientes posibilidades para mandar a lo mejor de lo mejor a Aldous Huxley, ¿no? Sí. Y entonces lo mandan, pero sucede algo muy interesante, que es que él empieza a tener un problema en la vista, ¿no? Que de hecho parecía que se quería inclinar o que le gustaba más la parte científica, ¿no? La medicina. La medicina. Pero debido a ese impedimento visual no podía pues estudiarlo, ¿no? Es que estuvo ciego
18 durante meses. 18 meses, a los 16 años, ¿no? Tenía él. Pero tú crees que Aldous Huxley iba a estar así nomás Se iba a quedar- sufriendo? que se iba a quedar No. quietecito, así. Se puso a aprender braille, ¿no? Braille y y también piano. piano, exacto. Sí. Sí, Aprendió a tocar piano estando ciego. sí, sí. Ya de ahí empezaba a mostrar sus habilidades. De hecho, se vuelve bastante popular en sus años de escuela porque, pues obviamente, demuestra una gran facultad para escribir. Él termina sus estudios ya oficiales y su licenciatura en Oxford, en donde se vuelve catedrático. Él también se vuelve maestro, pero desde siempre le gusta mucho viajar, ¿no? Entonces empieza a viajar en coche por muchos lados, tanto de Europa, y se empieza a acercar también a las zonas de Oriente. Empieza a viajar por China, por Japón, hace muchos viajes, se casa ahí con diferentes personas, algunas de ellas eran artistas, algunas también eran pues escritoras, alguna por ahí fue violinista, una violinista La muy última. reconocida. Entonces él siempre fue muy, muy afecto a esto de los viajes, ¿no? Y al casarse, ¿no? Y a Sí, casarse. Sí, Era un y- deporte para Huxley, sí. Sí, parece que pues después del problema de la vista, pues como que le interesaron algunas otras teorías, ¿no? Como que sí hubo un cambio en él, ya no le interesó tanto la medicina y bueno, dura 18 meses con este problema visual y después descubre algunas técnicas que estaban muy en boga, que eran, me parece que de Bates, Sí. y él hacía algunas técnicas para recuperar la visión y pues las toma en consideración y le ayudan muchísimo a recuperarse y hace todos estos viajes que platica Master Richard que le cambian completo el panorama. Pero aquí no sé si están de acuerdo mis compañeros, yo siento que él se convirtió, no, de plano no, en una persona un poco cínica, ¿no? Podemos Sí. decir, con una visión cínica, Y entender que... rebelde. Y entender que en un proceso histórico, en el momento histórico, pues estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, Claro. comienzos de la Segunda Guerra Mundial, o plena Segunda Guerra Mundial. Entonces también la manera de escribir de Aldous Huxley se vuelve una escritura pues fría, ¿no? Sin sentimientos, muy científica, muy analítica y pues un tanto pesimista, ¿no? O oscura, podríamos decir, ¿no? Sí, de hecho pasa algo muy curioso con este personaje, con este gran personaje escritor, y es que una de las cosas que él tenía era una facultad muy especial de penetrar de alguna manera diferentes aspectos de la realidad. Es decir, no tenía como solo una perspectiva definida o estaba casada solo con una cosa, sino que podía apreciar diferentes aspectos de su realidad, del mundo que le tocó vivir. Entonces tenía un gran panorama, un panorama muy expandido, lo cual le permitió proponer diversas ideas que tenían que ver sobre todo con una visión hacia el futuro, de cómo podía ser la sociedad si la civilización actual seguía con los pasos con los que iban. Claro, y empieza a escribir varias novelas. Que le empiezan a decir, oye, te escribe muy bien ese muchacho. Sí, se rifa. Se ¿no? rifa, Se ve sí. que Oh, tiene futuro. futuro. Y pues surge su gran novela por la que es más famoso, que es Un Mundo Feliz. Y que realmente es un tema que casi todo el mundo conoce, habla de esta novela que ahora le llaman distópica, ¿no? Ajá. Que en realidad pues es como una especie de profecía o advertencia Claro. de lo que podría pasar en un futuro, entendiendo, lo volvemos a decir, el proceso histórico que estaba viviendo Huxley, ¿no? Así es, para quienes no sepan o no conozcan esta novela, no la hayan leído, rápidamente como un resumen, se trata de un planteamiento acerca de una civilización en el futuro o un posible futuro de la humanidad, Muy lejano. un lejano futuro de la Que ya humanidad, llegamos. en donde lo que ocurre es que están buscando que cada persona viva contenta, feliz y así, pero a un precio altísimo, que es la supresión de la identidad, la supresión de las emociones, del arte, de la cultura, la expresión. Entonces prácticamente todos los seres de esta civilización se vuelven de alguna manera como idénticos o parecidos, no se ven grandes diferencias, y además también ahí hay la distribución de un químico o una droga que dosificada de ciertas formas produce que la gente pueda estar relativamente en un estado de felicidad, digo muy relativa, y de euforia, ¿no? La utilizaban como en 3 niveles, dentro de la novela se utiliza como en 3 niveles diferentes el uso de este químico,
dependiendo a qué tipo de sector pertenecía cada persona, pero sobre todo también se muestra ahí la existencia de esta élite, ¿no? De una élite que dirige todo en un sentido como piramidal, que dirige todo y que se encarga prácticamente del destino de cada uno de sus habitantes. Sí. Además son esclavos, pero la idea de ser esclavos es que ellos sean felices siendo esclavos, ¿no? Exacto. Que aprendan a amar su esclavitud. Sí, que suena un poquito, como lo platicaba hace rato Master Iván en el desayuno, suena muy parecido a 1984, pero como usted bien lo decía, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que 1984 está basada en esa sociedad distópica, pero que llega a esos niveles a través del miedo. Exacto. ¿No? Y en este caso es a través de, en teoría, estar feliz, pero eso no se da cuenta que es algo que le inculcaron a esa persona y que él es feliz de forma, podemos decir, artificial, porque así le dijeron que tenía que ser, ¿no? Feliz, ¿no? Sí. Y aquí hacemos ese paréntesis porque pues, nos llama mucho la atención que Aldous Huxley, inclusive en algunas entrevistas, pues hablaba sobre cómo a él le preocupaba que los medios de comunicación, ¿no? Como la televisión y el radio en esa época, pues pueden ser utilizados de maneras nocivas, ¿no? A la sociedad, y que precisamente promueven esto que es el control de las personas, del individuo. Es muy interesante porque Aldous Huxley advierte que estos nuevos dispositivos, así les llama, unos dispositivos que vendrán, que curiosamente pues coinciden mucho con los famosos celulares, se iban a encargar pues de monitorear, y no nada más eso, sino de controlar la realidad perceptual de las personas y hacer que las personas, en lugar de sentirse mal por ser esclavas, se sientan orgullosas y felices de ser esclavizadas, ¿no? Sin cuestionarse. Y sin cuestionarse ni nada. Y es muy interesante, pues, como todas estas, este futuro... ¿A qué se parecerá eso? ¿Quién sabe? Está muy raro. Déjalo publico en Instagram. Exacto. Y entre paréntesis es eso, ¿no? Coincide mucho esta visión de Huxley que decía sobre el futuro y sobre estos dispositivos e instrumentos, y cómo las personas pues iban a amar esta esclavitud, e inclusive pues podían dar sus datos, dónde viven, con quién se juntan, qué les gusta, y publicarlo como si fuera algo increíble, que todo el mundo sepa tu vida, ¿no? Y además con la curiosa coincidencia de que todos están vigilados y monitoreados. Sí, no existe independencia, no existe privacidad, no existe ninguna de esas autonomías. Muy interesante ese breve paréntesis. Sí, no, totalmente. Y de ahí, pues bueno, sigue escribiendo, se hace muy famoso de Huxley. ¿Y por qué llega a los Estados Unidos, a Gringolandia? Pues nada más porque dijo, ya me voy. Pero bueno, antes de eso, primero se hace unos viajes, ¿no? Por ahí a la India, a China, conoce el Tíbet, conoce todo el misticismo de Oriente, y inmediatamente empieza lo que dice Masterlen, esta influencia que proviene de otra cultura, muy diferente a la cultura de Inglaterra. Exacto. Ni más aún todavía la cultura occidental, en donde él ya se siente llamado a soltar ese fuerte escepticismo, ¿no? Con el que había nacido con el que había crecido en su vida, y empieza, digamos que su camino espiritual, su camino místico, ¿no? Comienza a interesarse por la mística, pero aún tiene como este dolor, como este sufrimiento, como algo que hemos hablado en varios episodios de los Códigos del Multiverso, y es que precisamente tenía este contacto con su propia noche oscura del alma, ¿no? Y con este sinsentido de la existencia, con este vacío, ¿no? Sí. Y es hasta que viaja, ¿no?, a los Estados Unidos, cuando ve todo el bombardeo mediático, anuncios espectaculares, televisión, todo lo que está ahí, y es precisamente en su encuentro con la mescalina, ¿no? Sí, que ahí lo empieza a ver, que existen ciertos estudios que estaban haciendo en ese momento, donde utilizaban la mescalina para tratar a algunos pacientes, ¿no? Y a él le interesa porque pues quiere mejorar su salud, ¿no? Claro. Lo mismo, para quien no sepan de dónde proviene la mescalina, pues proviene del jicuri, mejor conocido como peyote. Peyotl. Sí, sí, y empieza a hacer, pues él empieza a decir, pues yo quiero también saber de qué se trata eso, ¿no? Creo que este es como un parteaguas para él muy fuerte, porque lo que decía Master Iván, o sea, pasa de la noche oscura del alma a encontrar un sentido después de que empieza a utilizar estas sustancias, y lo dejan como en un estado
diferente y él empieza a conocer como el universo, ¿no? De hecho, hay algunos videos que hemos visto donde él habla de cómo podía estar sentado frente a un florero con 3 flores, que incluso el florero ni siquiera era muy agradable a la vista, Sí. ¿no? Pero que después de utilizar esa sustancia, él se daba cuenta que en esa flor estaba Dios, Exacto. ¿no? Y que tenía algunos colores hermosos que él no notaba. Entonces decía, esto que estoy observando está siendo un parteaguas en mi vida y por lo tanto también lo vemos reflejado en las obras que comienza a escribir, ¿no? Y habla mucho también de esta conexión con el arte, o Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a ver sus cuadros. Y también es muy interesante porque despierta en él también la compasión, ¿no? Y empieza a entender cómo podría ser la vida de un esquizofrénico, de una persona considerada como loca, y comienza a desarrollar, ¿no?, esta compasión. Y es aquí cuando viene nuestra, al menos desde mi perspectiva, yo creo que también aquí mis compañeros, pues es el Aldous Huxley que más nos gusta, ¿no? Que ya viene siendo este Aldous Huxley que comienza a hablar de universos, del infinito, de percepciones, y viene este gran libro que se llama Las Puertas de la Percepción. Un libro que, gracias a ese libro, es que los Doors, ¿no?, el grupo de Doors, se pone de Doors, es por ese libro de Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, para que nos demos una idea de cómo, pues, influyó en la mente de muchas personas, ¿no? Sí, y de hecho también ese libro tiene una secuela que se llama El cielo y el infierno, también, donde termina contando todas estas experiencias que él tiene, pero también sobre todo desde la visión de... Él tenía mucho el interés de reconciliar a la ciencia con lo místico. Él pensaba que la ciencia y lo místico no estaban separados. De hecho, gran parte de sus obras vienen a ser como el lugar de donde se obtienen muchas de las ideas del New Wave o del New Age y de estas comunidades utópicas que surgieron en los años 50, ¿no?, de toda la época del hipismo, de toda la época en la que se querían romper todas estas fuertes barreras, específicamente del control del que estábamos mencionando hace rato, y empieza su obra literaria enfocada en esta visión de que la ciencia y la mística no son cosas separadas y que de hecho tienen mucho que ver. Sí, y algo muy interesante es que en esa época también, y siento que eso también lo influyó mucho, conoce a un gran personaje en Estados Unidos, que es ni más ni menos que Timothy Leary, o Leary, Timothy Leary, que por casualidades dice que Timothy Leary cuenta la historia de que era muy... lo admiraba y sabe que pues, está viviendo por ahí. Era fan y dijo, pues está por aquí, voy a ir a buscarlo. Y él pensaba que inmediatamente cuando lo conociera a lo mejor él iba a responder que no, porque él fue directo. O sea, él le dijo, ¿sabes qué? Tengo ahí, nos está permitiendo la CIA hacer unos estudios. La universidad, la universidad de Harvard, sí, cierto. La Universidad de Harvard nos está permitiendo hacer unos estudios. Y pues podemos darle LSD a quien quiera. Y ahí y que le dijo Huxley, me estás diciendo que tienen permiso y autoridad para poder trabajar con ácido lisérgico en una universidad y investigarlo. Y él le dice, sí. ¿Jalas? ¿Dónde estás? Llego en 5 minutos, ¿no? Sí, y también ya muestra el cambio que tiene, ¿no? Porque él ya estaba totalmente en la experiencia de las cosas, ¿no? Entonces ahí también, como vemos, está influido por todo este movimiento que estaba sucediendo, que bien lo platicaba Master Richard, y que en su momento estaba dirigido por Timothy Leary. Pero hay algo muy interesante que cuenta Leary incluso, que dice que cuando él se entera, Aldous Huxley, de que los planes de Timothy Leary son dar el LSD hasta en el agua, ¿no? Para que todo el mundo consumiera y que para él eso era como el gran cambio que se necesitaba en el mundo. Lo cual en su inicio era una buena intención, ¿no? Tenía su lógica. Tenía su lógica. Pero él decide pues separarse, ¿no? Porque él dice, pues la verdad es que esa no es mi idea. Mi idea es que sí estoy totalmente de acuerdo en el uso de las sustancias psicotrópicas, pero siempre y cuando estén en cierto control, ¿no? Supervisadas y todo, o sea, se le da a ciertas personas nada más. Y en sesiones... decía que no era para todos, ¿no? Sí, no. Que no era como para todos. Y explicaba que lo que le interesaba, y es algo que no nada más Aldous Huxley, sino también Hoffman, que fue quien descubrió el ácido lisérgico, y también Ram Dass, bueno, después que se llamaba Richard Alpert. Gran amigo de Timothy Leary. Todo este grupo de investigadores se opusieron, ¿no?, prácticamente a Timothy Leary, porque ellos creían que
pues era una gran herramienta los psicodélicos, pero en el ambiente de la investigación de la mente y en la psicoterapia. Entonces no estaban de acuerdo en que, por ejemplo, hubieran festivales en donde la gente pues se metiera de todo, y que al contrario podía ser hasta contraproducente, ¿no? Y es ahí donde viene esta separación de Timothy Leary con ellos, ¿no? Y bueno, ya eso lo hablaremos en el especial de Timothy Leary, pero sí. Viene ese cambio con Huxley, ¿no? También, no debemos olvidar mencionar a Humphrey Osmond, que es como una persona que también lo mete a este mundo. Que, ¿no? Que fuera su dealer. Sí, exactamente. Pero sí, ya no será su monstruo. No, lo que iba a decir es que también el momento en el que él está haciendo todas estas cosas, ocurre un fenómeno también en su vida muy curioso cuando estaba escribiendo La Isla, que por cierto es un libro que le llevó más de 5 años a escribir. Es que se incendia su casa en Hollywood. En Hollywood se incendia su casa, y lo único que logra rescatar de ese evento es el escrito, ¿no? El escrito de La Isla, que muestra esta comunidad como utópica, en la que precisamente se contrapone a lo que sería la versión primeramente planteada por Un Mundo Feliz. Exacto, y donde se habla de pues una sociedad que se basa en el aquí y el ahora, en el darse cuenta, en igualdades, pero realmente reconociendo las individualidades de cada uno, en el amor, en la compasión, en donde se puede, no hay dogmatismos. Todo es muy hippie, pero... De hecho hay una película de Leonardo DiCaprio que se llama La Isla, en la que... No La Isla Siniestra. No es La Isla Siniestra, se llama algo así. La Isla, ¿no? Sí, La Isla, en la que se plantea, digo, no es la historia como tal, porque desafortunadamente no retoman los detalles más importantes, pero digamos que es una visión parecida, ¿no? Sí, como ya que se inspiraron. Bastante manipulada hacia otros rollos, pero sí es más o menos eso, ¿no? Y de ahí también, pues, explicar que Aldous Huxley, pues, entiende y comprende palabras o escritos como los de William Blake, ¿no? Cuando hablaba precisamente de esto de el infinito, ¿no? Del universo. Y precisamente Aldous Huxley comienza a entender la importancia de la percepción, ¿no? Y la importancia de respetar también las individualidades, ¿no? A los individuos, como a las naciones, a los cultos. Y trata de, pues... Consideramos que fue una persona que era muy avanzada para su época, o que a lo mejor todos así deberían haber sido en esa época, pero que pues también tuvo que luchar con muchos clichés y también con toda esta guerra en contra de los psicodélicos, ¿no? Y las sustancias y demás, algo que pues todos estos grandes maestros pues también se oponían en su uso recreativo, ¿no? Sí, y hay algo que él platica, ¿no? Y creo que es muy interesante, porque en la última obra que escribe, que es La Isla, él platica que era un poco complicado, y se dio cuenta que es más complicado escribir una obra de literatura pues que tiene que ver con cosas positivas, que una obra con cosas negativas como lo era Un Mundo Feliz. Exacto. Pero es curioso porque mientras para él fue muy complicado escribir esta novela, y su esposa incluso dice que él no lo veía como algo utópico, sino él lo veía como algo real que podía suceder en una sociedad. La sociedad lo recibe, ese libro, como nada bien, o sea, como un libro no muy bien escrito, que no le entendieron muy bien, que no era nada como El Mundo Feliz. Pues yo creo que más bien no les gustaba verlo, ¿no? No les gustaba confrontar esa idea. Es que estás de acuerdo que la mayoría de la literatura estaba dirigida hacia el miedo. Sí. Entonces de repente que llegue una novela que parte paradigmas, ¿no? que cambia paradigmas, pues es difícil para recibir, incluso para sus propios biógrafos, ¿no? Que hasta dicen que no era ya el final tan bueno y cosas así. Sí, y es también algo que siempre hemos compartido aquí en los códigos, y es esta necesidad de las personas en general de pues escuchar y entretenerse de cosas negativas, ¿no? Entonces es curioso que pues a Aldous Huxley automáticamente se le relaciona con el libro del Mundo Feliz y todas estas cosas negativas, y muy pocos saben que existe el libro de La Isla y que proponía otra cosa, ¿no? Y que hubo esta transformación, por eso resaltábamos esa parte.
cómo cambió su mentalidad, digo, a partir de los viajes y después los viajes internos, y cómo se transforma a un ser que en verdad pues ve más allá y ve todo con esta calidez y con este amor, compasión, que inclusive llega a decir Dios es amor, ¿no? Y amor es Dios, lo llega él mismo a comprender y aceptar, ¿no? Sí, pues inclusive muchos músicos muy prominentes, los mismos Beatles, muchos cineastas, porque incluso él también se vuelve escritor de películas, de guiones para películas, ¿no? Entonces muchas de las influencias de muchos grupos musicales de entonces provienen también de su literatura. Exacto, exacto. Y de ahí pues viene también la parte de su salud, ¿no? Que se empieza, siempre estuvo luchando contra esto de la vista, ¿no? Tenía, creo que era un ojito el que veía más mal, ¿no? Que del otro. Sí, sí. Y luego viene un problema en el cuello. Sí, y luego la lengua, viene ¿no? la lengua, que es como un tumor que le detecta, ¿no? Sí, luego empieza con... pues eso es lo del cáncer, ¿no? Sí, Empieza el cáncer. a lidiar con el cáncer. Por ahí en 1960 es cuando se lo diagnostican. Y entonces pues empieza su carrera contra la enfermedad. Sin embargo, él no deja de escribir. Todavía él ya no escribe obras tan formales como antes. Todavía deja algunos textos, ¿no? Algunas cosas. Inclusive hay un texto que se llama Visita a un mundo feliz, que, bueno, yo no lo he leído en lo personal, pero también parece ser que tiene que tiene que ver también como una reconciliación a esa visión tan estrictamente negativa respecto del futuro de la humanidad. Entonces él va hasta 1963, todavía él surge algunas cosas de su literatura, pero ya está a punto de morir y ocurre ese evento por el cual este video se llama como se llama, ¿no? Y también es interesante porque en algunos de estos libros que escribe, en estos escritos, pues hay me parece que es una novela donde habla del famoso soma, así le llama. Y este soma es una sustancia que se utiliza para alcanzar la iluminación, ¿no? La liberación. Y es curioso porque me imagino que cuando tiene el contacto con Timothy Leary y todos estos catedráticos, comienzan a investigar libros como el libro tibetano de la muerte, y entonces viene esta idea de alcanzar la liberación o el nirvana a través del proceso de la muerte. Sí. Y es cuando, no lo dice en ese momento, sino ya casi al final de su vida, tiene esta idea de, pues bueno, cuando sea mi muerte cercana, que no me lo pongan en la lengua, que no me lo pongan en el ojo, que me inyecten 100 microgramos de ácido glicérgico, ¿no? Así Sí, es. y eso pasa, ¿no? Y Cuenta la esposa que ya cuando estaba muy grave, le pasa una hoja de papel donde le escribe la cantidad de LSD y le pide que pues se lo inyecte. Entonces la esposa va directamente a ver al doctor, ya estaba ya muy grave, pero va a ver al doctor y le pide que pues le inyecten esta cantidad de LSD. Ella cuenta que estaba muy nerviosa, las manos le temblaban, y incluso el doctor le dijo, mira, pues si a ti te están temblando las manos, si quieres yo se la inyecto. Pero ella se da cuenta que no, que lo que Adolf Huxley quería era que fuera ella la que le diera el último viaje, ¿no? Y que lo acompañara. Y que la acompañara, y está ahí. Le hace le inyecta, y todavía tienen un poquito de comunicación donde él le dice que todavía no entra, pero ella cuenta que ella conocía sus estados, ¿no? Donde entraba en estos estados psicotrópicos y sabía que tardaba un poquito en entrar en estos, pero que hubo un momento en que vio su cara de felicidad y dijo, ya se encuentra en el viaje que lo va a llevar hacia el más allá, y así sucede. Y también mencionar que él solicita desde antes que le lean el libro tibetano de los muertos. Exacto. En ese transcurso, ¿no? Exacto. Ya para despedida. Y se cree o se dice que pues obviamente murió, o bueno, abandonó este mundo con una sonrisa, ¿no? Claro. Aceptando y comprendiendo pues el proceso, y quién sabe qué cosas habrá visto Adolf Huxley. Para ir cerrando, pues yo, como siempre, pues recomendarles que investiguen, y que la única finalidad de estos videos es hacerte pensar por ti mismo, que saques tus conclusiones, y sobre todo que te inspiremos para que pues investigues, hagas tus propias investigaciones, e invitarte a que leas estos maravillosos libros como pues estos que te dijimos. Personalmente les recomiendo mucho Las Puertas de la Percepción, es un gran libro, y pues ojalá les haya gustado y los hemos inspirado. Muchísimas gracias. Aplausos.
¿Quién es usted? Yo soy pues yo soy. Yo soy el que soy. Iván Doranzo, del canal de Iván Doranzo. Muchas gracias. Eso. De mi parte, curiosamente, Aldous Huxley. Aldous Huxley muere el mismo día que asesinan a Kennedy, digo. Es un dato ahí. Sí. Unas horas curioso, después, ¿no? sí. Y creo que habla un poco de la búsqueda. Por eso me gusta la historia de Aldous Huxley, porque habla de este camino que muchos trabajamos, ¿no? Durante esta vida, que es el camino del conocimiento de uno mismo, ¿no? El buscador. Y cómo hay diferentes caminos a los que puedes llegar para encontrarte contigo mismo. Él lo descubre a través de todo esto que platicamos, y como se cuenta en muchos de sus círculos, de hecho, se cree que él llegó a la iluminación. Por eso lo consideramos un maestro del multiverso, y todo eso lo más interesante es que lo dejó escrito en todas sus obras. Puedes ver todo su proceso de transformación, ¿no? Cuando tú empiezas a ver todas sus obras y te das cuenta que sí hubo un gran cambio en la visión del mundo, ¿no? Y si hablamos de todas estas personas que han sido grandes maestros del multiverso y que son visionarios, es muy bonito encontrar un maestro que de repente te diga, mira, me equivoqué, o sea, a lo mejor mi visión al inicio era muy pesimista, pero la misma vida me enseñó a cambiar mi visión y tener una visión más positiva y creer que no es una utopía, que creo que eso también es muy bonito, sino es algo posible, porque yo lo he visto, ¿no? Wow. Entonces ahí es donde creo que yo me quedo con ese mensaje que nos deja el gran maestro Aldous Huxley. Y pues muchas gracias. Aldo el Hux. ¿Y quién es usted? Yo soy Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Eso. Hay un detalle también muy curioso que me gustaría no dejar de mencionar, que es que su primer libro, también curiosamente, el primer libro que escribió se llama Limbo. Limbo. Ajá. Limbo, que es un libro que trata sobre ese estado del ser en el que uno no alcanza a encontrar no hay nada, absolutamente una respuesta o una cosa por la que uno diga es aquí, sino que él se permitió ese nivel de exploración, como bien dice Master Len, y nunca fue, digamos, sometido por ningún otro tipo de ideología más que por su propio llamado, ¿no? Su propio llamado interior, que le lleva a vivir todo tipo de aventuras, porque además su propia vida está como de película. Me extraña mucho que no hayan hecho una película biográfica de él. Debe haber muchas cosas, ¿no? En YouTube hay mucho que pueden encontrar sobre su vida y sobre o hasta una serie, datos, ¿no? O una serie, no solamente de su historia biográfica, sino de las cosas que él también podía llegar a ver en sus estados alterados de conciencia, las personalidades que conoció, como Krishnamurti, que también tuvo sus buenas conversaciones con él, ¿no? Sí. Entonces, pues esa parte de la aventura, ¿no? Entender que nuestra vida es una gran aventura, que dejemos de seguir ese llamado, que la vida siempre nos está ofreciendo de hacer conocido lo desconocido y adentrarnos en esos caminos, ¿no? del espíritu. ¡Carajo! Se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica también. Y sí, el rumor es cierto, si lo has escuchado, es verdad. Si te suscribes a Códigos del Multiverso, activas la campanita, lo compartes con tus amigos. Esa es una antigua profecía. Es una antigua profecía. De aquel personaje. Edgar Casey. De Edgar Casey, y después fue confirmado por el pitonizo. Y el pitonizo, pues... Es primo hermano del profetizo. Es su maestro, su sensei, es su benefactor, de hecho. Y el pitonizo, pues sí dejó muy claro eso, ¿no? Que si te suscribes, activas la campanita, lo recomiendas con tus amigos, pues es muy probable que entiendas a la perfección todos los libros de Aldous Huxley. Exacto. Y alcances la iluminación, inclusive en esta misma vida, ¿no? Eso dicen. No nos ha pasado, pero... hay que intentarlo, hay que probarlo, ¿no? Sí, claro. Por cierto, hace rato les quería comentar, recordando que no estamos promoviendo ningún tipo de práctica ni nada de eso. Vean el documental de cómo puedes cambiar tu mente. Muy recomendable. Netflix. Está buenísimo, sobre todo para quienes no tienen muy claro qué son estas cosas.
y de qué manera poder tener un acceso a esa información sin necesariamente tener que consumir algo. Exacto. Sí, esa serie lleva el sello del pitonizo, ¿no? Sí, ya. Lleva el pitonizo fue quien ahí es donde se dijo, puso al tiro, ¿no? tienen que hacerla, sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, se despidió su amigo Benelson, ahí se ve en el espejo de la realidad. Y que viva qué? Que viva el amor. El amor, si nos vemos en la cuarta Nos vertical. vemos ahí, nos vemos al Aldo Skrillex. Al Aldo Skrillex. Aldo Skrillex.